Muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de una vida en el nuevo pacto. Dijimos la semana pasada que la actitud que se espera del creyente viviendo en el nuevo pacto es: todo depende de Dios. Solo tienes que mirarte a ti mismo para ver cuánto aún tu vida no vive en ese nuevo pacto. Por ejemplo, esperas el éxito en virtud de algo que reside en ti, tu ascendencia, tu formación, tu personalidad, tu buena apariencia y cosas por el estilo. Esa es la actitud de lo que comúnmente se le llama extrovertido, el que cuenta con sus propios recursos. Suele decir: tengo lo que se necesita para hacerlo, lo puedo hacer. Y la sociedad nos impulsa siempre a tener esa actitud, por cierto. Es la actitud que solemos tener cuando vamos a una entrevista de trabajo. Eso suele funcionar o puede funcionar para conseguir trabajo, pero no es la actitud correcta ante todos los problemas y situaciones de la vida. Ahora, puede ser que lo digas de una forma aparentemente modesta, porque aprendemos todo tipo de trucos para ocultar este tipo de egoísmo y no parecer tan orgullosos. Decimos: realmente nunca he tenido ningún entrenamiento especial para eso, pero tengo algo de experiencia y haré lo mejor que pueda. Con eso, lo que estamos diciendo sutilmente es lo mismo: tengo lo que se necesita. Hay otro tipo de actitud totalmente opuesta a esta que acabo de mencionar, en la que vemos la situación en la que se nos pide entrar o realizar y decimos: no tengo lo que se necesita, no puedo hacer eso, no me pidas que haga una cosa así, simplemente no puedo hacer algo así, o hacer eso no es lo mío. En ambas actitudes estás contando contigo mismo. En la primera, con que tienes lo necesario, y en la otra estás contando con tu falta de recursos, pero a fin de cuentas tu ojo está fijo en la misma persona, y esa es tú mismo. Necesitamos, como creyentes, descubrir cómo dejar de confiar en nosotros mismos y confiar en la actividad de Dios. Porque Dios ha prometido que estaría con nosotros y obraría a través de nosotros. Filipenses 2, versículos 12 y 13, nuestro pasaje de hoy, tiene una hermosa promesa. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos en vuestra salvación. No lo dice en el sentido de que debemos de hacer algo para ir al cielo o lograr nuestra salvación por nuestros propios méritos, sino de dar solución a los problemas que nos acosan cuando ya andamos en el camino de Dios. Dice: ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cualquier cosa que un hombre hace basado en sí mismo nunca agrada a Dios. Siempre es un fracaso, siempre es insuficiente en algún aspecto. Lo único que puede agradar a Dios es la perfección, y el único que puede obrar perfectamente es Dios mismo. Por lo tanto, la única vida que siempre agrada a Dios es la vida vivida por la fe, es decir, esperando que Dios obre en ti. Eso es la fe. Por eso dice en Hebreos 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso Dios mismo nos dice que la única vida que le agrada es la que Él mismo produce en nosotros. Una vida de fe. Y eso es vivir en el nuevo pacto. Podemos ver en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo no supo esto durante varios años de su vida como cristiano. Después de su conversión en el camino a Damasco,
Empezó con un poco de conocimiento de quién era Cristo Jesús y se dispuso a convertir al mundo para Cristo usando la brillantez de su mente, la formación y entrenamiento que tenía, incluso su ascendencia como judío para convencer a los judíos. Él pensó que tenía lo que se necesitaba y enumeraba una impresionante variedad de credenciales para nosotros en Filipenses 3, versículos 4 al 6. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Tenía todas estas cosas a su favor. Así que incluso después de convertirse en cristiano, contaba con las mismas cosas para el éxito. Pero cuando lo probó en Damasco, vemos que no se registra ningún convertido. En lugar de ello, organizaron un linchamiento para él. Pablo tuvo que escabullirse por una pared, en una canasta por la noche, como si fuera un criminal. Luego sube a Jerusalén y nos dice que ahí probó lo mismo. Entraba y salía entre los helenistas, es decir, los judíos de habla griega, y trató de persuadirlos de que Jesús era el Cristo. Ellos eran de los suyos. Estaba muy seguro de que tenía lo necesario para alcanzarlos. Pero nuevamente organizaron otro linchamiento en contra de él allí en Jerusalén. Luego, finalmente, ya desanimado, derrotado, Pablo entra al templo a orar. Y el Señor Jesús se le aparece y le dice: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Eso lo vemos en Hechos 22. ¿Y Pablo qué dijo? Dice, voy a parafrasear un poco, pero en esencia lo que dijo fue: Señor, ¿no entiendes esta situación? ¿Te das cuenta del equipo que tengo para llegar a esa gente? Yo era uno de ellos. Conozco su idioma, conozco sus costumbres, conozco sus actitudes. Si alguien tiene lo que se necesita para llegar a estos judíos, soy yo. No sabes, Señor, lo que estás haciendo, mandándome lejos de aquí. Jesús responde de manera contundente: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Así que Dios envía a Pablo a su ciudad natal, a Tarso. Luego dejamos de saber un poco de él, algunos años tal vez, hasta que Bernabé desciende a Antioquía, en donde había un gran avivamiento en ese momento. Pablo va a ayudarlo, pero ahora es un hombre diferente. Ha aprendido, es decir, ha sido capacitado por Dios a vivir ahora en ese nuevo pacto. Nos dice en Filipenses que aprendió una tremenda verdad. En Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Qué tremenda diferencia! Ahora, para concluir nuestra reflexión de hoy. Cuando Adán fue creado, todo lo que hacía lo hacía por el poder de Dios. Cada vez que Adán plantaba un árbol, o quitaba la maleza del jardín, o daba nombres a los animales, o cualquier otra actividad, lo hacía por la sabiduría y el poder de Dios. Todo lo hacía Dios, en realidad, obrando en él. Adán tenía una sensación tremendamente estimulante de hacer siempre las cosas bien, sabiendo que estaban bien, y haciéndolo por el hecho de que esperaba que Dios, que vivía dentro de él, supliera todo lo que se necesitaba para hacerlo. Cuando Dios le da la opción de obedecer, implicaba que Adán iba a continuar esperando que Dios le proporcionara todo el conocimiento y todo lo que necesitaba para obedecer. Pero
Adán eligió desobedecer y perdió toda esa relación. El hombre, entonces, toda la humanidad, quedó sumergida en una condición en la que seguimos actualmente, en la cual todos nacemos. Esa situación es la de que contamos con algo dentro de nosotros mismos para alcanzar la salvación, para alcanzar el éxito. El pacto de obras, como le llamamos, el viejo pacto, sigue vigente, pero como creyentes tenemos que entender que no somos capaces de cumplirlo. Entonces, para poder cumplir con ese pacto, Dios nos da a su Hijo y ahora somos salvos por la fe en su obra redentora. Vivir en el nuevo pacto es entender que nada depende de ti y todo depende de Dios. Y tenemos la promesa de que Dios producirá en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos aprender a vivir en este nuevo pacto. Dios nos capacita para ello. Continuaremos hablando la próxima semana acerca de estas cosas del nuevo pacto. Mientras tanto, que Dios les bendiga y que sigan teniendo un excelente día.